Los temas marianos son muy bueno entenderlo y al mismo tiempo, ¿por qué no discernirlo conforme a la palabra de Dios? Creemos que esta parte está en concordancia con la Sagrada Escritura. Ya lo vamos a explicar y lo vamos a entender, que no estamos solo abriendo la boca para decir maravillas sobre la Madre de Cristo, sino más bien quien abre la boca al pie de la cruz para destacar los atributos que el mismo Jesús como Dios ha impregnado en su madre, es el mismo Jesús, mis hermanos y hermanas, al pie de la cruz, en aquella hermosa escena que no hay que ser tan teólogo, experto en la Biblia para entender aquellas palabras que Jesús dirige a su discípulo amado Juan. Hijo, he aquí a tu madre. Y cuando el discípulo escuchó esta palabra, él la recibió de las manos de Cristo. Y Juan se la llevó con él hacia su casa en su buena noticia de fe recibida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más nosotros podríamos aludir para hablar del origen de la devoción mariana hacia nuestra Madre, María, Madre de cielo y tierra? Pues todos los santos históricamente la acogieron de igual manera como la acogió o como la recibió Juan al pie de la cruz de su Maestro, nuestro Señor Jesucristo. No hay un solo santo en el cielo que no haya sido devoto de María aquí en esta tierra antes de llegar al final de sus días. Todos los santos hablan maravillas de la Virgen María. Nos faltaría espacio y tiempo para destacar todo lo que dijo San Alfonso María de Ligorio, San Luis Griñón de Montfort, San Bernardo, Santo Domingo de Guzmán y otros santos. Nos faltaría mucho tiempo. Es muy triste en este orden nosotros abordar este camino que a veces no es tan saludable abordarlo, para hablar un poco cómo se inició la Reforma Protestante. En la cabeza genial de Martín Lutero y Calvino y otros asociados. Ellos decidieron separarse de la Iglesia Católica. Y sin embargo, aunque parezca controversial, Martín Lutero en sus tesis, en sus enseñanzas, no atacó a la Madre de Cristo, no puso contradicciones o cosas absurdas para que nadie realmente invocara a la Madre de Dios. En ninguno de los escritos está. Todo este rechazo hacia la Madre de Cristo surgió años después, cuando las sectas y la diferente denominación de fe que nacieron de la raíz principal de este árbol perverso de la Reforma Protestante que se inició en su origen conforme a los datos históricos en el siglo XVI. Entonces, antes de suceder este evento negativo, nadie en lo absoluto realmente hablaba en contra de la Virgen María, y si hablaba era porque era una persona quizás no practicante de ningún credo o denominación de fe. Pues no había ninguna denominación de fe hasta que no surgió la Reforma Protestante de Martín Lutero. Ahí fue que surgieron todas estas denominaciones de fe, y sin embargo lo triste es que cualquier denominación de fe no católica, su primer ataque está centrado sobre la Madre de Cristo. Habla muy bien de Jesucristo, siguen los pasos enseñados por sus antepasados, Martín Lutero, Calvino y otros tantos, que solo con tener fe, recibir el bautismo, creer en Jesucristo, leer la Biblia, ya esto basta para uno recibir la salvación. Pues Martín Lutero cortó definitivamente, Calvino, con los sacramentos instituidos por Cristo, que están de una manera
diáfana, transparente en la Sagrada Escritura. Si hablamos del sacramento de la confesión, ellos lo negaron, se apartaron de él. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y no aparece en expresiones simbólicas o algo literal que podríamos decir, no se trata de un símbolo. Uno puede pedirle perdón a Dios y ya Dios lo perdona. No, eso no es lo que aparece. Y eso es lo que nos están diciendo y enseñando todos los reformadores de esos momentos cuando se inició la Reforma Protestante con Martín Lutero, Calvino y otros tantos. Esa doctrina no es de Cristo, que solo con uno pedirle perdón a Dios sin la intervención de un sacerdote, ya uno recibe el perdón y basta, y no es necesario confesarse con hombre. Toda esa idea es producto de una resolución firme que tomó Martín Lutero cuando asimismo decidió apartarse de la iglesia. Y es muy triste y es muy lamentable uno conocer estas verdades que son irrefutables de fe, son cosas que las vemos en el contexto de los datos históricos, acontecimientos de la ruptura de fe que se produjo en este ex sacerdote que era fiel a la Iglesia Católica y por asuntos de unas quejas que la convirtió en una murmuración, en un ataque contra esos momentos de cosas que estaban sucediendo en la iglesia, con ex papa, él en lugar de trabajar unidamente con la iglesia, usando su inteligencia, usando sus carismas, él decidió comenzar una guerra de división contra la iglesia. Y esto fue lo que dio lugar. A él se le pidió que se retratara, que no siguiera esa marcha, y él en desobediencia se separó de la iglesia. Así mismo vivió y así murió, incluso se quitó la vida al estilo de Judas. Y esto está documentado. Estas cosas los protestantes la ocultan y hablan de Martín Lutero presentándolo con una carita bonita, como un gran héroe, como un gran pastor de ovejas, como una persona sumamente importante. Y sin embargo, esa no es la verdad, esa no es la biografía, cómo se inició la vida de Martín Lutero y cómo terminó su vida con el suicidio. Al estilo de Judas, venga la redundancia. Siempre que alguien se aparta de la iglesia y se convierte en su agresor, en su enemigo, dichas personas, si no se retratan de sus formas que han querido iniciar un nuevo camino alejado de la Iglesia Católica, nosotros sabemos que hay mucha probabilidad que dichas personas no van a tener un lindo final, como tampoco lo tuvo Judas, como tampoco lo tuvo Martín Lutero, que por su desobediencia el único estilo que tomó fue el estilo de Judas, que se ahorcó en medio de una borrachera, en medio de unas comilonas que los llevó definitivamente a terminar con su vida. Esto que estamos diciendo no son ataques contra la Reforma Protestante, pues ellos son nuestros hermanos esperados, quizás los hermanos separados que se separaron a vivir su vida de otro lado de la trinchera, ¿sí? Alejados de la Iglesia Católica, alejados de la fe que nuestro Señor Jesucristo fundó. Y sin embargo no los censuramos, no los condenamos porque no somos Dios. Más nosotros tenemos que agregar que estas verdades nosotros al mismo tiempo no las podemos desfigurar diciendo cosas que nos sucedieron en el proceso de la Reforma Protestante con Martín Lutero y Calvino. Nosotros no podemos mentir porque Dios conoce todas las cosas a plenitud y todo está registrado. Y la mejor manera para uno aludir, hablar o resarcir algo desde un tema reflexivo sobre este mal que nos llegó a todos y que hemos heredado este mal, porque muchas personas lamentablemente por estar en su vida perezosa, en su vida inactiva en la fe, se han alargado, han preparado su maleta y se han ido para otra denominación X, porque son muchísimas. Y simplemente esto pasa porque cuando las personas no se forman, que no se documentan, que no se educan en la fe, realmente no tienen otra opción que las malas decisiones que han tomado de tomar atajos contrarios al plan de Dios. Y este es el mensaje que hemos querido comentar, alentando a muchas almas que están en el seno de la iglesia, pero que a veces están a la deriva. Y estar a la deriva significa que
que vamos montados en esa barca, pero nuestra barca en lo personal, no la barca de Cristo que está siendo dirigida por Cristo, puede naufragar y nosotros terminar fuera de la iglesia. Simplemente porque si no nos formamos, nosotros no vamos a poder perseverar hasta el fin. El demonio se encargará de destruirnos o acabar con nosotros, llevándonos por camino contrario a lo que es la fe católica. Y es así, mis hermanos. Irse de la Iglesia Católica no es una inspiración divina, no es una justificación que yo puedo usar mi propio albedrío para tomar decisiones. Claro, Dios respeta nuestras decisiones. Y sin embargo, nosotros tenemos que recordar aquellas palabras de la teología de San Pablo. No todo no es provechoso, no todo nos conviene, o no todo nos conviene, no todo no es provechoso. Y estas palabras de San Pablo aluden siempre a una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, porque no hay dos fe, no hay más que un solo bautismo, no hay más que un solo Señor. Y esto lo vemos también como fuente divina en la palabra de Dios, en la revelación misma como tal. En el capítulo 4 de la epístola a los Efesios, así es que habla San Pablo, un solo Señor. Cuando San Pablo dice un solo Señor, aquí está hablando el Espíritu Santo, una sola fe, y así va diciendo el apóstol, solo bautismo para nuestra salvación, en Él, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llamado a vivir una sola fe. Y una sola fe significa, cuando la vivimos, que nosotros creemos en un Dios trino, un solo Dios verdadero, no dos dioses o muchos dioses instituidos en diferentes denominaciones de fe. Eso no viene de Dios, mis hermanos.